Estamos señalando simplemente ejemplos. El problema no es que no tengamos esos niveles de violencia, que gracias a Dios no hemos llegado a esos niveles, pero el problema es que siguen siendo importantes y que la tendencia podría llevarnos a esos niveles. La conciencia de lo que acabamos de señalar de ninguna manera determina que nosotros tengamos que cruzarnos de brazos por el hecho de que los indicadores o los índices de violencia son menores de países vecinos o de países lejanos. Nosotros tenemos el imperativo histórico que no podemos soslayarlo ni postergarlo, de encontrar las medidas adecuadas para bajar sustancialmente esos niveles de violencia. Y hablo bajar sustancialmente porque sería ingenuo creer que, por ejemplo, que lo vamos a eliminar. Fenómeno delictivo va a desaparecer. Pero, doctor Medina, usted mencionó algo, dice, no responde necesariamente al tema de la economía, la generación de violencia y delincuencia. El presidente de la República, en un discurso hace poco, dijo, mientras viva la gente en condiciones precarias, que no tiene empleo, que no tiene cómo vivir, ¿ustedes creen que se pueda ganar a parar la delincuencia en este país, refiriéndose al Ecuador? El tema delincuencial, el fenómeno delictivo, es un problema de veras complejo, que debe empezar con la conciencia de que hay que acometerlo desde varias aristas o desde varios elementos. El primero es aquel que los entendidos llaman la etiología, las causas determinantes del delito. Y ahí hay que hacer distinciones de la delincuencia, llamémosle interna, común, y de la delincuencia organizada. Y en la delincuencia organizada está fundamental el narcotráfico, está la trata de personas, está el sicariato, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva debemos empezar haciendo diagnósticos objetivos para luego acometer otros elementos. Permítame, doctor Medina, ir donde el ministro. El tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es tremendamente importante. ¿En qué sentido? Es verdad que el Ecuador es un país que ha sido inequitativo, que hay una gran pobreza y que hay que trabajar para generar oportunidades de desarrollo humano. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el negocio del narcotráfico maneja rentabilidades muy elevadas, significa dinero muy importante y que por más que le des acceso a la educación, por más que les des servicios básicos a la gente, una vez que la gente se acostumbra y se involucra en el tema del narcotráfico, va a preferir esas altas rentabilidades porque es personas que no tuvieron nada y que de pronto tienen mucho. En ese sentido, ¿cómo cambiar ese comportamiento cultural en la gente con el tema del narcotráfico? Yo creo que el doctor Medina ha puesto mucha claridad en distinguir, digamos así, el delito común, el asalto común, del crimen organizado de mayor envergadura con el narcotráfico. Porque en el delito común también hay crimen organizado ya. ¿Ya? Respecto al narcotráfico, nosotros somos un país que estamos entre los dos mayores productores de coca del mundo. Estamos cruzados, norte y sur. Al frente de nuestra frontera, al norte, tenemos aproximadamente 35.000 hectáreas de coca. Y obviamente inclusive hay personas que viven en el Ecuador, que son ecuatorianos, son colombianos, y que a veces pasan a trabajar en las plantaciones de coca y que pueden recibir 2, 3 veces más el salario agrícola raspando hojas de coca que lo que reciben. Y eso ya es una realidad. Y eso ya va creando en la frontera una economía ilegal que está en relación a los cultivos ilegales de coca en Colombia, que está en relación a su procesamiento con los laboratorios, que está en relación a los grupos que organizan la seguridad, que está en relación al transporte hacia el Pacífico. Nosotros somos un país que no tenemos cultivos de coca, ni de amapola. Pero que estamos relacionados con pero evidentemente estamos, ¿no es cierto?, somos vulnerables por la situación geográfica en la que estamos a el circuito, las redes de narcotráfico para la exportación. Y este es uno de los primeros problemas que nosotros debemos enfrentar respecto al crimen transnacional organizado. Porque ligado al narcotráfico está también el contrabando de armas. El lavado de activos, está el lavado de activos,
Ok. Está el chulco, está la usura, está el sicariato vinculado. Hecho, señores, el diagnóstico, entonces, ¿cómo enfrentar la solución, doctor Medina? Creo que las soluciones son asimismo complejas y entrañan el concurso de varias fuerzas, de varios factores, de varios elementos. Hay que pensar en una reforma legal sustancial. Y cuando hablo de una reforma legal sustancial, hablo de una reforma legal meditada, que no produzca efectos contraproducentes a los deseados. Hay que pensar en aspectos de orden operativo. Y cuando hablo de aspectos de orden operativo, estoy pensando en la integralidad del fenómeno. Estoy pensando en las fuerzas que tienen que cuidar el orden público. Estoy pensando en la fiscalía que tiene que investigar los delitos. Estoy pensando en los jueces que tienen que sancionar. Y todo eso entraña una seria planificación para que la capacidad organizada, la capacidad instalada de esas instancias del poder público llamadas a combatir este fenómeno crezcan en el mismo ritmo de la conflictividad social. Tengo que irme a un corte, pero antes quiero ir donde el ministro coordinador de la seguridad interna y externa. El doctor Medina habla, necesitamos hacer una reforma legal meditada y habla del tema operativo. Pero permíteme concentrar ahorita en la reforma legal meditada. Yo sé que el ministro no es abogado, pero solamente quiero considerar un hecho. Desde el 2000 ha venido este tema. Estamos en el año 2010 y no hemos sido capaces de visualizar, cómo iba evolucionando este tema para poder tomar una reforma, emprender una reforma legal meditada. Hemos cedido ante la confrontación política. ¿Tenemos tanta facilidad para distraernos del objetivo principal, señor ministro? Mire, yo creo que hay que hacer reformas legales. Acabamos de aprobar la ley contra el lavado de activos, es muy importante. Nosotros hemos pedido, para mantener coherencia con lo que hablamos hace un momento de narcotráfico, hemos pedido desde julio de este año como Gobierno Nacional una serie de reformas penales a la Asamblea, orientadas en el sentido que nosotros creemos que es necesario, en los niveles que creemos que es necesario, a un endurecimiento de algunas medidas de sanción. Y yo creo que es necesario que en la Asamblea Nacional se procesen algunas reformas legales. Por ejemplo, la ampliación del concepto de usura, para poder sancionar de una manera mucho más expedita a quienes están articulados a este negocio, que además está en algunos casos vinculados a sicariato. Por ejemplo, la sanción de aquellas personas que utilizan a menores de edad o que les entregan armas de fuego a menores de edad. Por ejemplo, acumulación en ciertas penas por delitos agravados. Es decir, estamos avanzando fuertemente, pero no nos va a servir de mucho seguir con reformas legales, con inversiones, cerca de 200 millones de dólares de inversión en la Policía Nacional los últimos años, si mantenemos los niveles de impunidad en la aplicación de la justicia ecuatoriana. Ahora, pero ya para terminar este bloque, señores, la reforma legal está en manos de la Asamblea, pero la Asamblea aparentemente no ha tenido como un tema prioritario el tratamiento de las reformas legales, y las reformas legales tienen que ver con la reforma al Código Penal y a la reforma al Código de Procedimiento Penal. Desde el año 2009 tiene varios proyectos y no lo hace, y en el mejor de los casos podrían estar en el 2011. Ahí no hay una corresponsabilidad de la Asamblea en el tratamiento de estas reformas. Usted, doctor, habla de una reforma legal meditada, pero el tema es que hacemos reformas mediáticas para poder salir de la emergencia. ¿Y cómo enfrentar esa emergencia con reformas legales meditadas? Cuando se legisla con inspiraciones coyunturales en temas fundamentales como el que estamos conversando, las respuestas en la práctica no son halagüeñas. Hay que pensar hacia el futuro, hay que pensar en abstracto y hay que pensar en la generalidad de los problemas. No solamente hay que idear en la acumulación de penas, no solamente hay que pensar en el incremento de las penas, sino también en el otro elemento, la situación carcelaria del país. Si es que una verdadera rehabilitación, incrementamos
las penas, si es que acumulamos las sanciones, ¿dónde vamos a poner a aquellos que resulten pues afectados, llamémosle así, con estas medidas? Siempre estoy pensando en la universalidad del fenómeno, en la integralidad con la que hay que abordar fenómenos de esta naturaleza. Pero lo meditado no significa que no sea ágil, tenemos que ser ágiles. Lo meditado de ninguna manera significa lentitud. Ok, tengo que irme a un corte, vamos a irnos a un corte. Regresamos luego de esta pausa comercial con amigos televidentes y regresamos con Pulso Político aquí en TC Televisión.